Hola, esta es su clase número 7 de álgebra lineal aplicada 1. En esta clase revisaremos ejercicios sobre la recta en el espacio tridimensional. El ejercicio 1 nos pide que consideremos a la recta L que pasa por el punto P y tiene como vector director al vector B. El inciso A nos pide dar una ecuación vectorial, unas ecuaciones paramétricas y unas ecuaciones simétricas para la recta L. Entonces escribimos el inciso A. Entonces L recordamos que se puede escribir como OX, donde X es un punto cualquiera en la recta, se debe de ver como OP, que es el punto que está sobre mi recta, más T veces un vector director, el cual es el vector P. Y T es un número real cualquiera. Sustituyendo, obtenemos que esto es el vector X, Y, Z es igual al vector OP, pero el vector OP es menos 3, 1, 1, más t veces el vector director, que es 1, menos 2, 3. Y aquí t está en los números reales. Entonces, esta es mi ecuación vectorial. Las ecuaciones simétricas se obtienen igualando las coordenadas x, y, z al realizar las operaciones vectoriales. Entonces tenemos lo siguiente, que x debe de ser igual a menos 3 más t, y tiene que ser igual a 1 menos 2t, y z es igual a 1 más 3t, donde t es un número real. Entonces, estas son las ecuaciones paramétricas. Ahora, en el espacio tenemos otra manera de representar a una línea recta. Estas son las ecuaciones simétricas. Para las ecuaciones simétricas necesitamos un punto y un vector director. Para el caso en que A, B y C sean todos distintos del cero, se puede escribir de esta forma. Entonces, vemos que nuestro vector director, ninguna de sus coordenadas es 0. Por lo tanto, podemos utilizar esa fórmula. Entonces, nuestras ecuaciones simétricas nos quedarían x menos la coordenada en x de nuestro punto, que sería menos 3, sobre la coordenada en x de nuestro vector director, que sería 1. Esto es igual a y menos 1 sobre menos 2. Y esto es igual a z menos 1 sobre 3. Simplificando, podemos poner a la recta L de la siguiente forma. Sería x más 3 igual a y menos 1 sobre menos 2. Y este es igual a z menos 1 sobre 3. Entonces, estas serían las ecuaciones simétricas de la recta L. Aquí voy a escribir mi vector B. Mi vector B es 1 menos 2, 3. Y en este caso, A, B y C son sus coordenadas.
Para resolver el inciso B utilizaremos las ecuaciones simétricas de la recta que obtuvimos en el inciso A. Entonces el primer punto que nos dan, P sub 1, es el origen. Entonces si P1 está en L, deben de cumplirse las ecuaciones simétricas de la recta L que obtuvimos en el inciso A. Es decir, debe de cumplirse que x más 3 es igual a y menos 1 sobre menos 2. En nuestro caso tenemos que en el lado izquierdo tenemos que es 0 más 3, que esto es igual a 3. Del lado derecho tenemos que este 0 menos 1 sobre menos 2, que esto es igual a 1/2. Y entonces 3 es claramente distinto a 1/2. Por tanto, P sub 1 no está en la recta L. Ahora, ¿qué pasa en el caso del punto P sub 2, que tiene coordenadas 1, 2 y 3? No se cumple la primera igualdad. Entonces vamos a poner aquí que tenemos, cuando sustituyo x en el lado izquierdo, obtenemos que esto es 1 más 3, esto es igual a 4. En el lado izquierdo tenemos que esto es 2, 2 menos 1 sobre menos 2. Esto es menos 1/2. Y 4 es claramente diferente de menos 1/2. Por tanto, P sub 2 no está en la recta L. Ahora, ¿qué pasa con el punto P sub 3? Que tiene coordenadas menos 4, 3, menos 2. Voy a poner aquí las ecuaciones simétricas. Entonces voy a calcular cada uno de estos números cuando sustituya los valores de las coordenadas del punto P sub 3. Entonces en el primer caso me queda menos 4, menos 4 más 3, esto me da menos 1. En el siguiente caso sería 3 menos 1 sobre menos 2. Esto sería 2 sobre menos 2. Y esto es igual a menos 1. En el tercer caso obtenemos que es menos 2 menos 1 sobre 3. Y esto nos quedaría menos 3 sobre 3, que esto es menos 1. Entonces podemos concluir que P sub 3 sí está en la recta L, pues se satisfacen las ecuaciones simétricas. Ejercicio 2 nos pide que consideremos la recta L que pasa por los puntos A y B y que en el inciso A demos la distancia del punto M a la recta L. Entonces, para encontrar la distancia de un punto a una recta utilizaremos la fórmula que viene en las notas. Para utilizar esta fórmula necesitamos un punto en la recta L, que tenemos aquí 2, que puede ser A o B, y necesitamos un vector director. Este vector director lo vamos a sacar de estos dos puntos. Entonces, en el inciso A vemos que un vector director le voy a llamar P es OA menos OB. Esto es igual a 2, menos 1, 0 menos el vector 0, 1, 2. Esto nos da el vector que tiene coordenadas 2, menos 2, menos 2. Entonces este es un vector director. Ya tenemos un punto. Entonces vamos a elegir el punto A, por ejemplo. 2, menos 1, 0. Un punto
en L. Entonces vamos a utilizar la fórmula que tenemos. Entonces, para encontrar la fórmula que tenemos que calcular OM menos OP, que OP sería OA. Esto es igual a menos 2,0,1. Y ahora calculamos el producto cruz de estos dos vectores, B y el vector OM menos OA. Ponemos aquí en el primer renglón nuestros vectores espaciales y JK. Y en el segundo renglón ponemos el vector B, que es 2, menos 2, menos 2. Y en el tercer renglón ponemos el vector OM menos OA, que sería menos 2, 0, 1. Y calculamos sus coordenadas. La coordenada en I va a estar dada por el determinante. Aquí se van alternando los signos. Entonces el primero es signo más y sería el correspondiente al determinante menos 2, 0, 1. Y corresponde aquí menos por el determinante de 2, menos 2, 1. Y es J más el determinante sería 2, menos 2, 0. Esto nos da, este vector lo podemos ver como 2 multiplicado por menos I, J, menos 2K. Ahora calculamos su norma. Entonces la norma de B cruz OM menos OA. Entonces podemos sacar este 2. Sería 2 por la norma de menos I más J menos 2K. Esto es igual a 2 por la raíz de menos 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más menos 2 al cuadrado. Y esto es 2 veces raíz de 6. Ahora la norma en B es también, podemos hacer este truco de sacar como factor común el 2, que esto es 2 por el vector 1, menos 1, menos 1. Entonces esto es 2 veces por la norma del vector 1, menos 1, menos 1, que esto es raíz de 3. Ahora calculamos su distancia. La distancia de entonces va a estar dada entre el cociente de las normas que calculamos. Sería la norma de cruz B cruz OM menos OA sobre la norma de B. Entonces esto es 2 raíz de 6 sobre 2 raíz de 3. Entonces este 2 se cancela y raíz de 6 lo podemos ver como 2 raíz de 3 o raíz de 3 y esto nos da raíz de 2. Y esta sería la respuesta para el inciso A. Para el inciso B nos piden que consideremos la recta L1 que tiene ecuaciones simétricas igual a x menos 2 sobre 2 igual a y sobre 2, z igual a c. Y nos preguntan cuál es el ángulo entre L1 y L.
necesitamos un vector director de cada recta. Por el inciso A sabemos que B igual a 2 veces el vector 1, menos 1, menos 1 es un vector director de L. Ahora necesitamos un vector director para L1. Entonces las coordenadas de nuestro vector director estarían dadas por los denominadores que aparecen en las ecuaciones simétricas. Entonces la coordenada en X sería 2, la coordenada en Y sería 2, y como aparece la ecuación que involucra la variable z separada de las otras, quiere decir que la coordenada en z de nuestro vector director es 0. Entonces esto es un vector director de L1. Entonces el ángulo entre estas dos rectas va a estar dado por el ángulo de estos dos vectores, B1. Entonces tenemos una fórmula para sacar el ángulo entre estos dos vectores, que es coseno de alfa por el producto punto de B con B1, entre el producto de sus normas. Entonces vamos a hacer este producto punto. Entonces voy a poner aquí otra vez el producto de sus normas, ya que no va a ser necesario, porque si se fijan, este con este se cancela y esto me da 0. Entonces esto es igual a 0. Esto quiere decir que coseno de alfa es igual a 0. O más bien que su producto interior me dio 0. Eso quiere decir que el ángulo alfa debe ser de 90 grados. Y esto quiere decir que L y L1 son perpendiculares. Y esto terminaría nuestro inciso B y el ejercicio 2. El ejercicio 3 nos da una recta L que pasa por el punto A y es paralela al vector B. El inciso A nos pide dar unas ecuaciones paramétricas de L. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar primero, pues un punto ya lo tenemos, que es A. 2, menos 1, C. Ahora dice que es paralela al vector B. Entonces quiere decir que el vector B, que tiene coordenadas 1, menos 2, 1, es un vector director de L. Y este es un punto. Y entonces ya tenemos toda la información y estas serían las ecuaciones paramétricas. Entonces vamos a hacer el inciso B y nos dan la recta S. Entonces nos piden encontrar el valor de B de manera que la recta S y L sean paralelas. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar un vector director de L. Entonces B igual a 1, menos 2, 1 es director. Es un vector director de L. Entonces ya tenemos un vector director de L. Ahora, para encontrar un vector director de S, lo que vamos a hacer es escribir bien estas ecuaciones que nos dan. S tiene ecuaciones. Podemos hacer aquí, podemos
En la primera ecuación podemos factorizar un 2. Y entonces lo que nos quedaría aquí sería x menos 1 sobre, si factorizamos aquí el 2, entonces si factorizamos un 2 en el numerador de la primera ecuación, tenemos que esto nos quedaría x menos 1 sobre 2b. En la segunda ecuación lo que vamos a hacer es quitar el menos en la variable y. Entonces esto sería y menos 1 y el menos lo ponemos en el denominador. 4, menos 4. Y en la tercera ecuación la dejamos igual. Entonces ahora sí podemos decir que los denominadores me van a dar las coordenadas de mi vector director. Porque ahora sí está escrita de manera adecuada nuestras ecuaciones. Entonces podemos concluir. Voy a llamar B1 igual a 2B, menos 4, 2 es un vector director de S. Entonces ya tenemos un vector director de cada una de las rectas. Si pedimos que S y L sean paralelas, eso quiere decir que B1 y B son colineales. Esto quiere decir que se cumplen estas dos condiciones. Que B1 lo puedo escribir como lambda veces el vector B para algún lambda, o que su producto cruz de B1 con B me da el vector 0. Entonces voy a utilizar la segunda condición y voy a calcular su producto cruz. Entonces el producto cruz de B1 con B es IJK. B1 nos dio 2B menos 4, 2. Y el vector B tiene coordenadas 1, menos 2, 1. Entonces esto nos tiene que dar el vector 0. O sea, esto es 0, 0, 0. Esto quiere decir que los determinantes, por ejemplo, el determinante para la coordenada en I sería menos 4, 2, menos 2, 1. Esto tiene que ser 0. Entonces verifiquemos. Menos 4 por 1 me da menos 4. Y menos 2 por 2 por un menos me da más 4. Entonces sí me da 0. En la siguiente coordenada, que sería la coordenada para el vector J, me daría 2b, 2, 1, 1. Esto me tiene que dar el vector 0. Y entonces esto ya me va a dar una ecuación. ¿Qué ecuación me daría? 2b menos 2 es igual a 0. Entonces de aquí puedo despejar quién es b. Entonces b tiene que ser igual a 1. Y entonces esta es mi condición para que las rectas S y L sean paralelas. El ejercicio 4 nos pide que consideremos la recta L1 y L2. Nos dan sus ecuaciones simétricas. Nos pide que veamos que L1 y L2 se cruzan y que hallemos el ángulo entre ellas. Entonces, dadas dos rectas, puede ocurrir las siguientes situaciones. Que las dos rectas intersectan, que las dos rectas sean paralelas, que sean perpendiculares o que se crucen. Que se crucen significa que no son paralelas ni se intersectan. Para ver que no son paralelas, vamos a ver que el ángulo entre ellas no es de 180 ni de 0 grados. Entonces, vamos a calcular primero el ángulo entre ellas. ¿Qué necesitamos para calcular el ángulo entre ellas? Pues dos vectores directores. Entonces voy a poner B1 y B2. Entonces, para encontrar un vector director de L1,
basta fijarnos en las ecuaciones simétricas de L1. Entonces las observamos y vemos que están escritas correctamente. Y entonces vemos que los denominadores me van a dar las coordenadas de nuestro vector director. El denominador en la variable x es 1. En la variable y es menos 2. Y en la variable z me da menos 3. Este es un vector director de L1. Análogamente observamos las ecuaciones simétricas y vemos que están escritas adecuadamente. Entonces, los denominadores me van a dar las coordenadas de mi vector director. Entonces sería 1, 3 y 2. Entonces, este es un vector director de L2. Entonces, para calcular el ángulo entre L1 y L2, utilizamos, vamos a llamar alfa, el ángulo entre L1 y L2. Basta calcular el ángulo entre estos dos vectores, B1 y B2. Pero nosotros sabemos que ese ángulo cumple que el coseno de alfa es igual al producto punto de B1 con B2 sobre el producto de sus normas. Sustituyendo, esto nos da menos 11 sobre 14. Y utilizando la calculadora, alfa es el coseno inverso de menos 11 sobre 14. Usando la calculadora obtenemos que esto es igual a 141.79. Entonces este es B1 y B2. Entonces el ángulo que me está dando es este. Pero yo quiero este ángulo. Entonces para obtener este ángulo beta le voy a llamar. Entonces beta es igual a 180 menos ese ángulo, el cual me da 38.21 grados. Y esta sería mi respuesta. Como el ángulo no es de 180 ni de 0 grados, podemos decir que L1 y L2 no son paralelas. Entonces lo que me falta ver es que no se intersectan. Entonces para ver esto utilizaremos las ecuaciones paramétricas de L1 y L2. Por ejemplo, de L1, esto es igual a x, y, z igual a lo siguiente. Entonces un punto que está sobre L1 la obtenemos de las ecuaciones simétricas que nos dan. Entonces sería 1, 2 y menos 1. Más t más menos 2 veces t y menos 3 veces t, donde t está en los reales. Para la recta L2 tenemos las siguientes ecuaciones paramétricas. Esto sería x, y y z. Entonces un punto sobre la recta L2 sería el punto que tiene coordenadas 2, menos 1 y menos 3. Entonces aquí sería 2, menos 1 y 3. Luego un vector director sería las coordenadas que tienen a los denominadores de las ecuaciones simétricas. Entonces aquí me quedaría más s. Voy a utilizar otra letra diferente a t. Aquí sería más 3s más
2S, donde S está en los números reales. Entonces ya tenemos las ecuaciones paramétricas. Entonces afirmamos que no se intersectan. Entonces lo que vamos a suponer es que L1, suponemos que L1 y L2 se intersectan. Entonces eso quiere decir que existen T y S en los números reales tales que cumplen ambas ecuaciones. Es decir, se cumple lo siguiente. Vamos a considerar las dos primeras ecuaciones. Entonces las voy a escribir aquí y nos quedaría entonces T menos S es igual a 1. La segunda ecuación me quedaría como menos 2T menos 3S es igual a menos 3. Que multiplicando por menos es la última ecuación, esta se puede escribir como T menos S igual a 1. Y aquí sería 2T más 3S igual a 3. Entonces vamos a considerar este sistema de ecuaciones lineales. Entonces lo que quiere decir es que este tiene solución. La solución estaría dada por los siguientes valores. Lo podemos resolver utilizando la regla de Cramer. Que T es igual a 6/5 y S es igual a 1/5. Podemos ver que estos valores no satisfacen la tercera ecuación. Si sustituyo menos 1 menos 3T, aquí el valor de T sería menos 1 menos 3 sobre 6/5. Esto me daría menos 1 menos 18/5, que esto es igual a menos 23/5. En el segundo caso sería 3 más 2S igual a 3 más 2 y aquí sería 1/5. Y esto me daría 3 más 2/5, que esto sería 17/5. Y estos valores son diferentes y por tanto no satisfacen la tercera ecuación. Esto quiere decir que no existen estos valores. Entonces lo voy a poner en azul. Por tanto, no existen T y S que cumplan las ecuaciones simétricas. Simétricas al mismo tiempo.
Por tanto, L1 y L2 no se intersectan. Y como no se intersectan y no son paralelas, podemos decir que L1 y L2 se cruzan. Se cruzan. Y aquí ya terminaría mi ejercicio.